Yo, y para cerrar, quiero decir que un aprendizaje que me llevo, que ya me he llevado durante muchos años, es que lo que ha funcionado siempre sigue funcionando. Aprender a gestionar la frustración de tus clientes. Comunicarle a ese cliente qué es lo que puede estar pasando, qué posibles soluciones hay, saber cómo orientar el proceso, la conversación, hacia que, ya no solo por el hecho de que la persona te termine renovando o no, sino porque la persona se lleve un buen sabor de boca y por lo menos vea que realmente te importa lo que estás haciendo. El éxito, ese objetivo para cada persona puede ser distinto, ¿no? Pero ese objetivo mínimo, ese éxito mínimo que podríamos considerar que es nuestra promesa, ¿no? Como empresa, lo consigue todo el mundo, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Rubén, ¿no? de ellos, que es un ejemplo muy claro, o Adam, también Abraham, que son gente que llegas antes, llegar después, llegarán a unas cifras u a otras, pero es gente que hacen y al final acaban consiguiéndolo. Marco también, entonces al final yo creo que es un aprendizaje que es una reafirmación de lo que hemos dicho muchas veces, que los alumnos, nosotros, yo como entrenador, Dani, utilizamos la inteligencia artificial, pero no ha sido la gran revolución que mucha gente se pensaba. Muy buenas, estamos en un nuevo episodio del podcast del Trainer Way. Muy buenas, Raúl. Muy buenas. En este episodio, grabado a finales de 2025, vamos a hablar un poquito de qué aprendizajes nos hemos llevado este año derivados de trabajar con diferentes personas, diferentes entrenadores que han pasado por el programa en todo este 2025. Y yo voy a arrancar directamente con el primer aprendizaje que me llevo, que es quizá una reafirmación de algo que siempre hablamos, y es que quien más se lleva, quien más consigue, quien más lejos lleva su negocio es quien más se implica, obviamente. No hay tanta relevancia en la perfección o en el hacer las cosas extremadamente de forma meticulosa, sino en poner acción. En muchas ocasiones tendemos a pensar que hay una fórmula muy concreta, que hay un paso a paso súper determinado, que lo hay también, por supuesto, pero yo lo que me he dado cuenta es que la acción, como siempre dice Maru, acción masiva e imperfecta, el hacer por encima de quedar separado y el hacer por encima de hacerlo perfecto, es lo que creo que marca absolutamente la diferencia. Hay una frase que siempre le digo a los alumnos, y es que cuanto más pesado seas conmigo, cuanto más pesado seas por el grupo, mejores resultados vas a tener. Así que primer aprendizaje que yo destacaría es, una vez más, haz cosas por encima de buscar hacer cosas perfectas. Se repite lo que hemos dicho muchas veces, que al final la clave para conseguir las cosas es el hacer y ponerte a hacer y ser ejecutor. No es estar pensando, no es estar buscando lo que has dicho tú, ese bloque dorado, ese objeto brillante que nos va a llevar a eso, sino al final es lo que se les da. Si tú repites ese A, B, C, trabajas, intentas y sigues, al final es imposible que no alcances cierto nivel de éxito. Al final el éxito, o digamos que ese objetivo para cada persona puede ser distinto, ¿no? Pero ese objetivo mínimo, ese éxito mínimo que podríamos considerar que es nuestra promesa, ¿no? Como empresa, lo consigue todo el mundo, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Rubén, uno de ellos, que es un ejemplo muy claro, o Adam, también Abraham, que son gente que llegas antes, llegar después, llegarán a unas cifras u a otras, pero es gente que hacen y al final acaban consiguiéndolo. Marco también, entonces al final yo creo que es un aprendizaje que es una reafirmación de lo que hemos dicho muchas veces, que no ha sido nada distinto, sino que, oye, tienes un plan, se te da, lo ejecutas, pruebas, te funciona, repites, si no te funciona, cambias y vuelves a hacer, que no hay mucho más misterio. Yo creo que también el aprendizaje viene un poco de ahí, ¿no? De volver a decirnos a nosotros mismos, volver a ver que no ha cambiado tanto la cosa y que al final la base sigue siendo la misma que era hace 50 años en cualquier trabajo, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, que es poner el trabajo lo primero y dejarte un poco de excusas y que si el entorno, que si el algoritmo, que si esto, que si tengo pocos seguidores, que si la publicidad, que si ahora no me funciona esto, cuando hay gente que tiene cuentas con 600 seguidores, con 1000 seguidores, con 2000, con 3000, que en comparación cuentas de 100.000 pueden ser muy pocos, pero están facturando más de 7000 euros. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que, volvemos a aprender una vez más. Totalmente. Como segundo aprendizaje voy a enlazarlo con lo que acabas de comentar, y es que a lo largo de un año natural en Trainer Way, pues vamos añadiendo quizá alguna estrategia nueva que probamos y funciona y se testea en alumnos, o aprendemos algo nuevo e incluimos una parte nueva en lo que es el proceso, pero durante los últimos 4 años, si bien hay cosas que han cambiado, como es la cantidad de gente que se ha dado cuenta de que se puede vender sin necesidad de tener una cuenta de Instagram, simplemente haciendo 4 estrategias de manera o bien con una captación más directa o en historias,
la base, como tú bien has dicho, sigue siendo la misma. Tienes que aprender a entender perfectamente a quién te diriges, bueno, tienes que escoger primero a quién te diriges, aprender perfectamente cómo dirigirte a esa persona, cómo se comunica, aprender las bases sobre una comunicación en texto y una comunicación luego en llamada, y eso permanece invariable. O sea, es algo que podemos añadir todas las estrategias que sean para que nos lleguen más o menos clientes, pero el hecho de cómo tienes que hablar con el cliente, qué es lo que tienes que decir, de qué manera tienes que llevar a cabo un proceso de venta, todo eso siempre es igual. Yo ahí es la clave, ¿no? Al final los fundamentos siempre tienen que estar ahí, luego ya depende de cada persona y en cada caso pues vas a ajustarlo de una manera u otra. Uno de los aprendizajes que yo he visto también en alumnos es decir, nosotros en TrainerWay aplicamos inteligencia artificial porque sería de ser inútil no aplicar en 2025 o lo que viene, utilizar la inteligencia artificial, lo utilizamos para tema de gestión a lo mejor de ideas de contenido, para corrección de conversaciones, de videollamadas, pues tenemos ahí una serie de herramientas que vienen muy bien, pero también el aprendizaje un poco viene de que la inteligencia artificial no ha cambiado todo como mucha gente se pensaba. Es más, conocemos gente, exalumnos, y que se han intentado como confiar demasiado en la inteligencia artificial o en ese mensaje de agenda 90 llamadas a la semana gracias a la inteligencia artificial, lo cual no, a día de hoy pues no es del todo posible, por lo menos en un porcentaje alto es complicado, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que esos fundamentos, esas bases, si utilizamos la inteligencia artificial para potenciarlos, sí que funciona mucho mejor, pero que la inteligencia artificial ni nos ha quitado el trabajo como mucha gente se pensaba, ni ha hecho que todo sea muchísimo más fácil, sino que nos ha ayudado a optimizarlo todo, pero el aprendizaje viene de ahí, ¿no? Que nuestros alumnos, nosotros, yo como entrenador, Dani, utilizamos la inteligencia artificial, pero no ha sido la gran revolución que mucha gente se pensaba, ¿no? En el sentido de que hemos pasado de trabajar 15 horas a la semana a trabajar gracias a ella. No, ojalá, pero no, de momento no ha sido así. Muy buenas, interrumpo este episodio solo para decirte que tienes aquí abajo en la descripción el dossier informativo del programa TrainerWay, donde te contamos de principio a fin cómo vamos a hacer para que consigas incrementar entre 2 y 5.000 euros más tu negocio de entrenamiento online. Echa un ojo y ahora seguimos con el episodio. Totalmente. Como tercer aprendizaje, que me lo he llevado yo mucho, nos lo hemos llevado mucho en TrainerWay en nuestras carnes, pues hemos tenido, aplicando ciertas estrategias, un incremento en las renovaciones y demás, y creo que también es una reafirmación, pero igual no lo hemos expresado tanto como se podría, y es que el cliente y el negocio, o sea, el cliente y el servicio siempre es lo primero, y que los negocios más sólidos dentro de alumnos y bueno, de gente que podamos tener alrededor son negocios que están muy basados en la satisfacción al cliente y que por tanto tienen un índice de renovaciones considerablemente alto. Entonces, tanto que el propio servicio de resultados sea de calidad y luego implementar ciertas estrategias a nivel de, como hablamos nosotros con los feedback estratégicos y demás, centrarnos en dar la mayor cantidad de resultados posibles y tener un servicio que realmente sea diferencial, que haga vivir una gran experiencia de usuario al cliente y que le incentive a seguir queriendo estar con nosotros. Es fundamental. Al final tenemos que entender que si tienes un negocio en el que estás abocado y obligado a estar constantemente metiendo nueva gente, porque si no, no facturas, tienes un negocio muy débil, porque un mes que vaya relativamente flojo desde ese punto de vista, si no tienes un remanente de ingresos derivado de renovaciones, de ampliaciones de contratos, etcétera, pues es mucho más complicado hacerlo crecer. Total, ahí se ha visto, bueno, ciertos alumnos que tienen una base ya muy sólida de gente que empiezan el mes directamente con más 3.000 euros solo de renoves, lo cual te da una tranquilidad increíble. Yo a eso también le sumo un poco por el tema de la tranquilidad, aprendizaje que me he llevado, las distintas vías que se pueden abrir más allá de Instagram, porque muchas veces se centra en, oye, solo Instagram o solo una red social, cuando por ejemplo, pues LinkedIn. Lo que ha hecho Rocío, por ejemplo, tener una comunidad tan potente, captar a través de AI, que es un mercado que prácticamente está cero explotado, un aprendizaje también brutal por su parte, ¿no? Que al final, pues mira, ha encontrado que su nicho se maneja mucho más en la red social que en Instagram y eso le permite tener leads más cualificados, que sea más sencillo, tienes que aprender, es distinto porque no tiene que ver y tienes que aprender a hacer cosas diferentes y a manejar una red social que no tiene nada que ver con Instagram, porque al final, bueno, comparte lo que es red social, pero al final es una red social para el empleo, para profesionales, es muy diferente, la gente no se mete a perder el tiempo, a ver reels. Y eso para mí también ha sido un aprendizaje muy, muy potente, ¿no? Que el hecho de ver que hay gente que, oye, se atreve, da el paso, cambia de red social. Rocío cerró su Instagram, creo, o si no lo cerró, lo utiliza cero.
y estaba explotando una red social que le está dando unos resultados muy muy buenos, vendiendo encima a precios pues bastante altos, porque encima te permite filtrar también un poco por el puesto de trabajo que tiene, la cantidad de dinero que gana, entonces es más sencillo hacer esa venta. Yo creo que ese aprendizaje también ha sido top y es algo que es muy reseñable. Totalmente. Por último, por destacar un aprendizaje más derivado del trabajo con los alumnos, quizá me lo llevo yo de manera muy directa, y es la parte de aprender a gestionar la frustración de tus clientes, ¿vale? No por mi parte hacia los clientes, sino por parte de los alumnos hacia sus clientes, que todas las ocasiones que se me pueden venir a la cabeza en las que bueno, la persona tiene... no hay una renovación o tienes un problema, entre comillas, con un cliente, es saber de forma lo más resiliente y asertiva posible comunicarle a ese cliente qué es lo que puede estar pasando, qué posibles soluciones hay, empatizar obviamente y saber cómo orientar el proceso, la conversación hacia que, ya no solo por el hecho de que la persona te termine renovando o no, sino porque la persona se lleve un buen sabor de boca y por lo menos vea que realmente te importa lo que estás haciendo, te importa tu servicio, que quizá esto redunda en el primer aprendizaje del que hemos hablado, que es el poner atención absoluta en tu cliente, en el servicio, en la satisfacción y demás. Creo que el estar preparado para ello, sabiendo que yo creo que nadie está preparado para la primera vez que un cliente te dice que está descontento de cualquier manera, pero el saber que es algo que puede pasar, que probablemente en algún momento termine pasando, y poder adelantarte, creo que da muchísima tranquilidad, porque el ser humano tendemos a lo bueno, acostumbrarnos muy rápido a lo bueno y magnificar y no darle tanta importancia y magnificar lo negativo. Entonces, sabiendo que cuando te pase algo negativo a ti que estás viendo esto, probablemente le dé mucha más importancia el momento en el que un cliente te dice que está descontento, solemos darle mucha más importancia que cuando un cliente nos dice que está muy contento. Entonces, el prepararte para eso y ser consciente de que, bueno, que es algo que puede pasar, que si pasa no es el acabose, no se acaba el mundo ni nada, creo que es bastante importante para que cuando llegue el momento no nos afecte demasiado a nivel moral, a nivel anímico, etc. Total, 100% de acuerdo, y es algo en lo que tienes que aprender a convivir con ello. Yo ahí, para cerrar, quiero decir que un aprendizaje que me llevo, que ya me he llevado durante muchos años, es que lo que ha funcionado siempre sigue funcionando. Hablo un poco de que a nivel de captar clientes siguen funcionando los embudos que han funcionado siempre, sigue funcionando la captación orgánica activa, el dar tú el primer paso, es algo que ha funcionado desde hace siglos, tal cual, y sigue funcionando a día de hoy, siguen funcionando embudos ahora hay mucha publicidad de no, el VSL no funciona, sigue funcionando, siguen funcionando, lo que ha funcionado siempre sigue funcionando, lo único que cambia algunas cosas, tienes que ajustarlas y si van a aparecer cosas nuevas, pero el aprendizaje que me llevo es que al final no es oro todo que reluce, ¿no? Que parece que estamos buscando siempre esa cosa clave, cuando al final el hacer lo que siempre ha funcionado, que es lo que hemos dicho, esa base te va a dar, hacer que tu negocio siga avanzando. Entonces yo creo que al final es dejar de complicarse, como le decimos muchas veces hay que aplicarse, lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, no tienes que hacer 7 entrenamientos a la semana y hacer 5 días de cardio y pesar todo hasta el milímetro para el objetivo que tienes, pues hay que aplicarlo en nuestros negocios. Es buscar el ABC, lo que funciona, lo que el 20% te da el 80% de resultados, y aprender que eso que ha funcionado sigue funcionando y que se apueste por eso antes de por cosas que todavía no tienes ni idea de cómo funcionan. Totalmente de acuerdo. Pues dejamos aquí este episodio. Si quieres, ya hablando del último que ha dicho Raúl, ver cómo un VSL sí que funciona, te vamos a dejar aquí abajo uno donde dejas tus datos y ves en ese VSL el paso a paso que aplicamos con todos nuestros alumnos para tener los resultados como los que tienen. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes episodios.